Cuando la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, el mundo no celebró como muchos imaginaron. No hubo una sensación real de victoria. No hubo felicidad en las calles de Europa. Lo único que quedó fue silencio. Un silencio extraño, incómodo, casi fantasmal. Durante 4 años, millones de hombres habían desaparecido en trincheras llenas de barro, sangre y gas venenoso. Ciudades enteras fueron destruidas. Familias completas dejaron de existir. Y cuando finalmente las armas dejaron de disparar, Europa parecía un continente roto. Los soldados comenzaron a regresar a casa, o al menos lo que quedaba de ellos. Muchos volvían sin piernas, otros sin brazos. Algunos habían perdido la vista, y otros simplemente regresaban vacíos por dentro. Habían visto demasiado, habían sobrevivido al infierno, pero ya no podían dormir en paz. En las estaciones de tren, madres esperaban durante horas con la esperanza de volver a ver a sus hijos. Algunas reconocían a los hombres que bajaban lentamente de los vagones. Otras entendían en silencio que nunca regresarían. Las calles comenzaron a llenarse de veteranos pidiendo comida. Hombres jóvenes que unos años antes habían marchado orgullosos a la guerra. Ahora caminaban solos, sucios, olvidados por el mismo país que los había enviado a morir. Pero ningún lugar estaba tan destruido emocionalmente como Alemania. El imperio alemán había colapsado. El Kaiser había escapado. La economía estaba destrozada y millones de personas apenas podían sobrevivir. En algunas ciudades, el hambre era tan extrema que familias enteras pasaban días sin comer. Los niños crecían débiles, enfermos, viendo cómo sus padres cambiaban objetos personales por un poco de pan. Y lo peor de todo era la humillación. Muchos alemanes no podían entender cómo habían perdido la guerra. Durante años les dijeron que estaban ganando, que resistían, que el sacrificio valía la pena. Pero de pronto todo se derrumbó. Y la desesperación comenzó a transformarse lentamente en rabia. En 1919, representantes de las grandes potencias vencedoras se reunieron en el Palacio de Versalles en Francia. Ahí decidirían el futuro de Europa y también el destino de Alemania. Lo que ocurrió en ese lugar marcaría al mundo para siempre. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar toda la culpa de la guerra. Perdió territorios, recursos, colonias y gran parte de su ejército. Además, tendría que pagar cantidades gigantescas de dinero como compensación por los daños causados. Para muchos países aquello era justicia, pero para millones de alemanes fue una humillación imposible de olvidar. La pobreza empeoró, el desempleo creció, y poco a poco comenzó a extenderse una sensación peligrosa. La idea de que Alemania había sido traicionada, destruida desde dentro. Mientras tanto, el resto del mundo tampoco encontraba estabilidad. Francia seguía llena de ruinas. Reino Unido había perdido casi una generación entera de jóvenes. Rusia acababa de entrar en una violenta guerra civil después de la revolución bolchevique. Y en casi toda Europa, la gente vivía con miedo constante. Miedo al hambre. Miedo a perderlo todo otra vez. Miedo a que una nueva guerra estuviera esperando en el horizonte. En las noches frías de Alemania, antiguos soldados se reunían en bares oscuros para hablar sobre derrota, traición y venganza. Algunos comenzaron a creer que solo un líder fuerte podría salvar al país, alguien capaz de devolverles el orgullo perdido. Y entre todas esas voces llenas de odio, frustración y resentimiento, empezaba a destacar un hombre casi desconocido, un exsoldado llamado Adolf Hitler. Todavía nadie imaginaba hasta dónde llegaría. Nadie imaginaba que aquel país destruido, humillado y desesperado terminaría arrastrando al mundo entero hacia una guerra todavía más brutal que la anterior. Porque aunque la Primera Guerra Mundial había terminado, la semilla de la Segunda ya había comenzado a crecer.